Hay comportamientos que dan vergüenza. Y en estas 6 décadas de eso que algunos llaman revolución y que otros llamamos dictadura, hay miles de esos comportamientos vergonzosos. El más reciente es el de los músicos de buena fe, comportamiento cínico que se deriva del hecho de que varios de sus conciertos en España hayan sido cancelados gracias a la presión de algunos grupos de exiliados cubanos. Quienes me conocen saben que he prometido no hablar nunca de ningún colega del mundo de la cultura. Soy de quienes respetan el derecho ajeno a pensar distinto. Pero ante la realidad cubana que ahora mismo vive nuestra gente en la isla, ante el dolor de una gran parte del exilio y ante la actuación déspota de Díaz-Canel y de quienes manejan sus hilos en Cuba, hay posturas que más que complicidad o más que oportunismo hablan de la miseria humana de algunos artistas, intelectuales y escritores. En este caso, unos cuantos de mis amigos reales y de aquí de las redes sociales son también amigos de los líderes del dúo musical Buena Fe y los he visto defender a Israel Rojas y a Joel Martínez dando argumentos de que son buenas personas, de que tienen derecho a pensar como piensan, de que debe respetarse la diferencia. Parto diciendo que durante muchos años fui de esos miles de cubanos que admiraron las canciones de Buena Fe, porque decían muchas cosas que nosotros queríamos gritar sobre la realidad de nuestro país. Disfruté de la mayoría de sus canciones de protesta e incluso defendí su estilo de hacer música cuando algunos críticos comenzaron a decir que sus canciones eran baladitas pasadas por agua y con ingredientes melodramáticos y pegajosos robados a la peor canción romántica internacional que buscaban una sola cosa: ganar público. Incluso recuerdo una discusión con un reconocido musicólogo habanero en una feria internacional del libro durante la presentación de un estudio sobre el rock en Cuba. Dijo abiertamente que las letras supuestamente críticas de Buena Fe eran a la música lo que fue al humor cubano esa corriente de superficialidad crítica que se llamó humor del pan y la croqueta. Sé bien, porque lo he visto con mis propios ojos en más de 10 años ya de trabajar directamente con políticos alemanes y europeos, que los credos ideológicos y los posicionamientos políticos no significan que se sea buena o mala persona. Conozco incluso a políticos de extrema derecha con criterios xenófobos y posiciones excluyentes que no comparto, que en su vida cotidiana e íntima son personas decentes y buenas. Soy consciente de que habría que ver si esa misma persona buena y decente con esa ideología tan retrógrada e inhumana se sigue comportando de modo decente y bueno con la gente si tuvieran el poder de decidir sobre todo un pueblo. Y esa es la diferencia primera de los líderes del dúo musical Buena Fe. Ellos, que han criticado en sus canciones la uniformidad de criterios o el absurdo de pensar igual, han salido en los últimos años a defender a Cuba junto al pueblo, a poner cara a los enemigos del sur de la Florida, a pararnos en la trinchera junto a nuestros líderes. Es decir, están saliendo a repetir el mismo discurso que se le ha impuesto al pueblo cubano y aún más claro, están defendiendo el único discurso permitido por esos líderes que abogan por la continuidad y no por el cambio de mentalidad que las propias canciones de Buena Fe creen necesario para que la olla pierda presión y no explote. Se trata de un problema grave de coherencia que pisa peligrosamente el terreno del cinismo. Joel Martínez, el guitarrista y segunda voz de Buena Fe, cuando Díaz-Canel llamó al combate para detener a los manifestantes del descontento popular del 11 de julio de 2021, defendió en una entrevista en la televisión cubana que en respuesta a la dura situación que vivía y que lanzó a miles de cubanos a las calles, el pueblo debía tender puentes de comprensión, puentes de amor. Y en otra entrevista culpó de la depauperación a la pandemia, al bloqueo norteamericano, pero nada dijo de la pésima gestión gubernamental que ha provocado el descalabro de la economía cubana y el endeudamiento internacional de la isla. Israel, por su parte, dijo alto y claro en ese momento que si alguien quería desestabilizar la revolución había que salir a dar la batalla y añadió esta frase típica de un lamebotas, y más tras la orden del presidente. Eso, lo siento, queridos amigos de Buena Fe, no es de buenas personas.
nada tiene que ver con ese llamado a la tolerancia y al diálogo que ellos mismos defienden en sus canciones y en los falsos discursos que dan a la prensa. Eso es puro y llano cinismo. Israel Rojas, vocalista y líder del dúo, después de la cancelación de varios conciertos en España, asegura que están pagando muy caro lo que él llama compromiso social. Eso es cinismo, porque el compromiso social debe ser con el pueblo, no con los gobernantes. El compromiso social que tú, Israel Rojas, has defendido en tus canciones es el de la diversidad, el del respeto al pensamiento ajeno, el del dolor por la separación de las familias, a causa precisamente de las diferencias políticas impuestas por un gobierno de partido único. Y hasta donde se sabe, como manda la más mínima coherencia, no has levantado la voz para defender a las madres que no tienen nada que darle de comer a sus hijos, ni para pedir que se libere a esos jóvenes y casi niños que han sido apresados desde el 2021 simplemente por ejercer el derecho a exigir sus derechos. ¿Te has puesto a pensar que muchos de esos jóvenes seguramente escucharon por primera vez en tus canciones, sí, en las letras de tus canciones, la idea de que ellos tenían el derecho a criticar lo mal hecho, a exigir sus derechos ciudadanos, a no dejarse aplastar por la uniformidad de pensamiento? Ustedes, buena fe, no están pagando por ningún compromiso social, están pagando por su incoherencia ética, están pagando por predicar unas cosas en sus canciones y por defender todo lo contrario en la realidad práctica de nuestra isla. Israel se niega a aceptar que ha perdido público, dice que no es verdad. Y yo te digo, al menos en mi experiencia, conozco a muchísimos colegas y a otros muchos simples oyentes de tus canciones que ya no te siguen porque te consideran un farsante, alguien que los incitó a creer en la pluralidad, en el diálogo entre cubanos, en el derecho a criticar a quienes nos han dirigido mal durante estos años y de pronto te ven en la práctica defender justamente todo lo contrario a lo que predicaste en esas canciones que tanto ellos escuchaban. Yo soy uno de esos desilusionados. En estos días he revisado bastantes videos tuyos que están en internet y tengo que repetir lo que me han comentado algunos colegas nuestros del mundo de la cultura que te conocen y dicen que eres una veleta. Y es que la incoherencia es absoluta en ustedes. Pocas veces he visto tan alto nivel de incoherencia. Y sobre ti ha caído el mayor peso de esa incoherencia porque eres al que más entrevistan. Desde aquella vez que hablaste mal de las damas de blanco y luego en Miami te desdices de eso y las elogias y dices que han hecho lo correcto para más adelante volver a atacarlas, hasta todas esas declaraciones que desde los medios oficiales has hecho en los últimos tiempos contra el exilio cubano, contra quienes en Cuba han alzado sus voces, mientras tú defiendes la postura de quienes dicen que esos hermanos cubanos que protestan son mercenarios pagados por el enemigo del proceso. Pero tus declaraciones ahora, a raíz de la cancelación de estos conciertos, está aún más llena de incoherencias. Dices que no estás subvencionado por el gobierno, pero toda la propaganda de tus conciertos, tus giras, las defensas que los comisarios culturales hacen de tu ejemplo de oveja domesticada, se hacen en los medios oficiales y en los órganos de prensa del partido. Debe ser que yo me equivoco y todavía la televisión cubana pertenece a Pumarejo, Guarmestre, Humara, Lastra, Montaner, esos capitalistas desalmados. Dices que no has aceptado prebendas del gobierno y sin embargo Internet está llena de tu palabra, publicadas en la prensa oficial cubana, en la que estás orgulloso de haber recibido la condición de vanguardia nacional, que bien se sabe es un premio otorgado por el régimen a quienes se doblegan y son fieles. Pero lo más triste es que hay incoherencia hasta en su propio terreno, el del artista. En una reciente entrevista, Israel dijo esto: yo tengo ideas políticas que ni niego ni me escondo para decirlas. A nadie se las meto por la cabeza, a nadie se las impongo. Mi trabajo es una cosa y lo que pienso políticamente es otra. Al final lo que quiero es que mis canciones ayuden a la gente a vivir. Fue para eso que vine al mundo. Pero el 5 de mayo de 2022, hace un año, en entrevista al diario Mundo Obrero de España, dice que su música es para gente que pese a no ser ya universitaria conserva ese espíritu curioso y renovador. Gente que no se cansa de luchar ni de cambiar el mundo. Es cierto que hay gente que pasó por esa etapa pero ha perdido ese espíritu y ahora dolorosamente al cuestionar a buena fe
se cuestionan a sí mismos, a lo que fueron y ya no son. Quizás Buena Fe pueda ser un espejo para algunos que ya no son quienes crecieron con estas letras. Hoy confiesas que tu trabajo, hacer música, es una cosa que no tiene nada que ver con la política. Y en 2022 dices que haces música para, repito, gente que no se cansa de luchar ni cambiar el mundo. Y encima cuestionas a quienes no te siguen ya porque supuestamente han perdido ese espíritu, han cambiado. En simples palabras, hemos traicionado lo que fuimos. Eso, Israel, además de un modo muy burdo de esconder que hoy millones de cubanos se han desilusionado de ese mundo de mentiras, de manipulaciones ideológicas, que es la revolución que tanto defiendes, con eslóganes y frases propagandísticas gastadas. Además de eso, esas palabras tuyas son pura incoherencia y puro cinismo. No hay otras palabras. Lo peor es esto. Dices, no somos asalariados de ningún gobierno, somos un grupo diverso en la forma de pensar. Estamos en Europa porque hay gente dispuesta a escuchar nuestras canciones. Y es triste escucharte, Israel. El mismo gobierno te desmiente. Lee, por favor, todo lo que publican los medios oficiales sobre ti. Analiza las defensas que hacen esos medios y voceros oficiales sobre estos ataques que el exilio te hace como artista. Y verás allí que ellos mismos dejan muy claro que eres un soldado de ese régimen, al que le importa poco esa desgracia que asola al país, que eres un vocero de las ideas de un régimen, lo dicen ellos, que en vez de abrirse al diálogo plural de los cubanos, decide reforzar las mordazas con leyes represivas y con medidas de abierta represión que incluso los antiguos amigos de Cuba en el mundo han condenado en los últimos años, dejando cada vez más sola la dictadura, apoyada solamente por esas vergüenzas violatorias de los derechos humanos, que son los regímenes de Venezuela, Nicaragua, Rusia y Corea del Norte. Pero si no bastara lo anterior para mostrar que sí eres un asalariado, ¿crees que un títere inepto como tu presidente Díaz-Canel va a tomarse el trabajo de defender a alguien que no considera un peón del gobierno? Encima lanzas esta vergonzosa frase: este es nuestro trabajo y de eso mantenemos honradamente a nuestras familias. Te pregunto, ya que cuestionas a un grupo de cubanos que han decidido usar en estos países los derechos democráticos de levantar sus voces contra personas como tú, que defienden a una dictadura por la cual ellos han tenido que abandonar nuestra isla. A tu presidente y a quienes ni siquiera saben gobernar Cuba mediante otra cosa que no sea la fuerza y la mentira, ¿le has cuestionado alguna vez que por culpa de ellos hay millones de hombres y mujeres honestos y trabajadores que ahora mismo en Cuba no pueden alimentar a sus familias? ¿Cuándo, en vez de estarle achacando todos los males de Cuba al enemigo del sur de la Florida, como dices, o en vez de repetir el discursito falso de Cuba sufre lo que sufre a causa del bloqueo, si en vez de eso usas las tribunas que tienes para preocuparte por la terrible situación que vive, por solo poner un ejemplo, María Cristina Garrido, una poeta, esta poeta, condenada tras el 11 de julio solo por salir a gritar libertad, o si al menos te interesaras por preguntarle a tus amiguitos del gobierno por qué razón son tan irracionales las condenas de esos jóvenes o de esos presos políticos, 1066 cubanos que salieron el 11 de julio a pedir comida y libertad, o si unes tu voz a tus colegas del gremio, músicos, actores, escritores, pintores, que cada día tienen la decencia de exigir en Cuba a los gobernantes la responsabilidad que tienen de dar una solución a los problemas del pueblo y no andar pidiendo más sacrificios con el viejo cuento de no debemos permitir que el enemigo nos desestabilice con sus tácticas quinta columnistas. O si te pronuncias como deberías hacerlo contra esas leyes que intentan amordazar a quienes ya están hartos de tanta mentira, mientras una élite histórica y sus fieles en el poder viven como monarcas. Ese día, Israel, ese día, Joel, ese día, Buena Fe, harán honor al nombre que le dieron a ese dúo. Mientras tanto, ese nombre, Buena Fe, será un burdo eufemismo, una palabra cargada de doble moral, una incoherencia más en esa larga lista de incoherencia en la que ustedes han convertido su vida. Aunque se nieguen a reconocerlo, ustedes que dicen que la cultura no debe politizarse, se han posicionado al lado de quienes han politizado la cultura cubana en Cuba durante más de 60 años y encima han trasladado esa politización más allá de la isla,
denigrando a miles y miles de artistas, intelectuales, escritores que tuvieron que huir del engendro ideológico que condena la diferencia de criterios y opiniones. Ustedes, en definitiva, son víctimas de su propio posicionamiento político al lado de una dictadura y de las manipulaciones que esa misma dictadura ha hecho del trabajo de ustedes como artistas. Tontos útiles, en definitiva. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.